Esta tarde, en el Quito 2.0, recibimos a... Por supuesto, en esta tarde, cuando son ya las 15 horas con 10 minutos, 3 de la tarde, 10 minutos, vamos a recibir en esta tarde al ingeniero Raúl Granja, representante del Movimiento Frente Nacional de Talento Humano del Ecuador, para tratar de dialogar sobre este tema importante, ¿no? De cómo combatimos la escasez en cuanto a la oferta laboral para jóvenes y cómo creamos fuentes de trabajo. Sí, así que en este tema es de muy importancia, así que le damos la más cordial de la bienvenida. Bienvenido, ingeniero, aquí en este espacio de Quito 2.0. Muchas gracias a Radio Municipal. Para nosotros, nuestra agrupación, el Frente Nacional de Talento Humano, es realmente un gusto contar con estos espacios que nos permiten expresar nuestras ideas desde lo que es el potencial del talento humano del Ecuador, de nuestra ciudad de Quito, y sobre todo de lo que es el gremio de profesionales, que tenemos muchos casos que al momento nos llueven con pedidos de que ayudemos en el gestionamiento de plazas de trabajo para muchos profesionales que se encuentran sin una plaza al momento. Sí, es lamentable ver cómo ha incrementado el índice, justamente en la tasa de desempleo en los jóvenes acá. No sé si tenemos datos de este año o del año pasado en cuanto a la tasa de desempleo de los diversos jóvenes acá en el país, ingeniero. Justamente, yo he tomado un reporte de Diario El Comercio que me llamó poderosamente la atención y lo publiqué también en nuestras páginas en la semana anterior. 204.436 jóvenes, verá que está entre la 18 a 29 años, estaban desempleados del total de 2.246.000 jóvenes ecuatorianos. Esto es una tasa alarmante desde el punto de vista de que es la población económicamente activa que mayor productividad nos podría generar a nivel de las instituciones privadas y de las entidades públicas. La Universidad de Cuenca, la Universidad de Cuenca publicó un dato de que un 25% de los egresados no logró insertarse hasta después de los 2 años. Mire usted, entonces se produce un vacío entre que usted egresa de la universidad y empieza a buscar trabajo. Pasan 2 años, ese es un promedio. Puede pasar más, pero realmente no se está generando al momento las plazas, tanto en las empresas privadas, no hay al 100% esa reactivación de empleos, como también en el sector público. Lamentablemente, muchos jóvenes tienen la visión enfocada netamente en ser parte de un sector público, tal vez porque hay escalas remunerativas más altas que en el sector privado. Lamentablemente no existe la inversión todavía privada en empresas extranjeras que vengan a generar buenas plazas de trabajo acá, que generen y permitan mayores utilidades para las empresas privadas. Y existen carreras que realmente uno sabe que hay carreras en las cuales uno puede egresar, puede graduarse y tiene asegurado por lo menos 2, 3, 4 años de búsqueda de trabajo. Y no hay una pronta rentabilidad de esa inversión que un estudiante y los padres hacen al momento de que le pagan la universidad ya en el primer semestre al hijo. Esperan que al 10º semestre o al 8º semestre empiece ya a rentabilizarse esa inversión. Y no se da, al menos acá en el Ecuador. Importante también el hecho de que no solamente es una misión del gobierno propiamente abrir fuentes de empleo en el sector público, sino que también depende mucho de la empresa privada. Y la empresa privada al momento no está reactivada 100%. No se reactiva por el hecho de que existe una alta demanda de desempleados en el medio y no se tiene las ofertas. Hay muchos practicantes, muchos pasantes que piden a gritos ser parte ya considerados por las instituciones y no se puede retener esos talentos. Y es una lástima que no se pueda contar con ellos y promover a los mejores potenciales. Exactamente. Y lo de la pandemia también, que ha impactado duro en la cuestión también de empleos. Hemos visto también la cantidad de desempleados con esto de la pandemia también que se había visto en el año pasado y actualmente, ¿no?, en nuestro país.
Bueno, con la pandemia Ujú. se produjo una crisis de despidos, Claro, los quiebras de despidos. empresas, de pymes, medianas y hasta grandes empresas tuvieron que cerrar sus puertas y con ello se cerraron fuentes de empleo. Importante mencionar y señalar que no existe una recuperación desde el año 2020 económicamente y el desempleo está disparado. ¿Por qué? Porque incluso las instituciones públicas han sufrido recortes presupuestarios en sus presupuestos anuales y eso implica recortes en el grupo 51. El grupo 51 es la nómina y entonces mal podríamos decir que hay una reactivación al 100%. Sí, en este caso yo sí tengo que señalar que desde que asume el gobierno Guillermo Lasso, al menos se ha equiparado, se está buscando ya una recuperación en cuanto a al tema económico. La vacunación ha sido un puntal importantísimo del gobierno para poder apalancar la reinserción y eliminar ya el teletrabajo. ¿Por qué? Porque con el teletrabajo había mucha paralización en cuanto a productividad. Por más que decían que con el teletrabajo se podía continuar actividades, sí, pero habían otras que se detuvieron, porque es importante la presencia física. Y con la vacunación que el gobierno ha implementado, pues realmente hay una reactivación que está trabajándose, que puede mejorar, eso sí. Importante también que el sector privado se ha unido en las campañas de vacunación, multinacionales han apoyado la idea. Y ahora, ¿cuál es el reto? El reto consiste en que se dispare las tasas de empleo a nivel nacional para que podamos contar con mejores indicadores y dotar de plazas de trabajo a los jóvenes que justamente están en etapa productiva. Y yo no los diría ni jóvenes de 18 a 29 años, porque yo diría a la población que debería estar entre los 18 y los 50 años, por lo menos, buscar posibilidades de que se estimule también a las empresas privadas con incentivos del gobierno, de los GATS, aquellas empresas que brindan empleo a gente entre los 45 y los 55 años. Sería fabuloso que se pueda premiar y se pueda incluso pedir un cupo a las empresas. ¿Cuál es el porcentaje de empleo que genera entre los 45 y los 55 años? Por ponerle un ejemplo. Hace algunos gobiernos atrás se planteaba que se incorpore personal con discapacidad en las empresas y el Ministerio de Trabajo les medía, ¿no?, que tienen que cumplir al menos el 4%. ¿Por qué no hacer algo similar con las personas entre los 45 y los 55 años? O entre los 40 y los 55. Hay casos dramáticos de gente con altas competencias, con excelente especialización laboral, que tiene 40 años y ya no es un sujeto elegible para empresas privadas. O a veces puede darse el caso de que en el sector público le dejan en una segunda o tercera opción. Pero ese es un problema mucho más acentuado en el sector privado. Y como Frente de Talento Humano, nosotros hemos visto que tenemos casos de al menos un 8 de cada 10 personas que están buscando trabajo, son gente que supera los 40 años. Exactamente. Y padres de familia que tienen las mismas necesidades y tienen mejor potencial incluso que gente que está entre los 20 y 30, porque tienen toda la experiencia y están en una edad en la que pueden explotar toda esa potencialidad. Ingeniero, ¿cree usted también que el perfil profesional del trabajador se ajusta al mercado laboral actual? Ya, los perfiles profesionales que se demandan para poder escogitar un puesto los maneja generalmente los departamentos de talento humano. Y un departamento de talento humano maneja un perfil. Y en el perfil se señala cuáles son los prerequisitos para un puesto. Y en el perfil se menciona, si digamos que usted va a seleccionar, por ponerle un ejemplo, un jefe de logística, entonces le va a pedir ingeniería comercial, economía, ingeniería industrial o afines. O de pronto el perfil es muy cerrado, que ni siquiera por la afinidad puede meterse un ingeniero en marketing, ni siquiera por la afinidad puede meterse alguien que estudió de pronto arquitectura. Entonces se van cerrando los perfiles. Se debería buscar hacer una reingeniería de perfiles, abrir un poco la banda para que se permita afinidades que abarquen a aquellas personas que no están siendo consideradas al momento en el mercado laboral.
esta es una tarea, un reto para el Ministerio de Trabajo, para exhortar a las entidades privadas y públicas en que se reformulen los perfiles profesionales. ¿Por qué? Porque talento humano también, si selecciona una persona que no tiene ese ajuste de perfil puesto, Ajá. ese entrevistador, ese jefe de talento humano o ese director sería glosado por Contraloría, porque la Contraloría le emitiría un examen de control y va a decir: usted en el periodo, por ponerle un ejemplo, 2015-2022, seleccionó un jefe de contabilidad que no tiene el perfil. Entonces va a tener una observación de Contraloría. Entonces es una tarea mancomunada entre el Ministerio de Trabajo y las entidades privadas y públicas para que puedan generar esta posibilidad de que los perfiles de trabajo, los perfiles de puestos se alineen mejor a la situación de desempleo nacional. Estudiar cuáles son esas áreas, esas carreras que están quedándose por fuera del mercado laboral, para ver cómo se puede hacer, cómo se puede implementar un programa para la reinserción de personas que están desempleadas. Exactamente, y buscar más bien otras áreas, otros campos, porque vemos que hay áreas que ya son sobresaturadas en cuanto en cuestión de empleo, ¿no? No sé, debe haber algún amplio espectro también en diferentes áreas para que se pueda ampliar y para que haya un poco más de empleo. Ahora, en cuanto a los jóvenes, ¿cuál sería el principal problema en sí que enfrentan en este mercado laboral? Bueno, el primer problema que los jóvenes enfrentan es que existe una sobrepoblación de desempleados en el medio. Hace unos 10 años atrás existía mucho más mercado para poder aplicar. Había más posibilidades de empleo para un joven entre los 20 y los 35 años, por ponerle un ejemplo. Hoy por hoy no existe esa oferta en el medio, y es que hay una competencia carnívora por un puesto. Para un puesto existe miles de carpetas, y que esto no se daba hace algunos años. Existe una alta demanda de profesionales especializados. Por un lado, hay entidades en el sector privado que exigen unos perfiles tan ajustados que los jóvenes realmente no pueden competir. En parte también porque los jóvenes a veces caen en este problema que no pueden vender su marca personal, no pueden situarse tampoco a nivel de las redes que generan empleo. Le pongo un ejemplo. Cuando uno hace marca personal, cuando uno promociona su imagen en portales de empleo, tiene una mayor probabilidad de conseguir un empleo, pero también hemos visto desde el Frente de Talento Humano que existe, y ahí yo podría mencionar en el sector privado, una especie de competencia desleal. ¿Por qué? Porque existen consultoras que cobran a candidatos para poder ubicarles en empresas privadas. Entonces, ese cobro origina ya una competencia desleal con aquella persona que deja su hoja de vida en una consultora con la esperanza de que le puedan llamar y considerar en algún proceso. Pero si yo soy un candidato que tengo algo de dinero y dejo unos 250 o 500 o $600 porque tal consultora me dice, si tú me dejas este abono, nosotros te ponemos en primer lugar. Claro, están haciendo su trabajo, pero están haciendo una competencia desleal con aquel desempleado que no tiene recursos y está dejando hojas de vida por medio Quito, por medio Guayaquil. Entonces, existe esa competencia desleal que se debería también denunciar en los casos en los que esto también se pueda prestar a corrupción. Exactamente. Bueno, en cuanto a políticas públicas, ¿de qué manera el Estado está estableciendo este tema en sí para promover la inserción laboral en los jóvenes? Bueno, de acuerdo a datos del INEC, un 27.5% de jóvenes estaba dentro del empleo adecuado juvenil. Pero, claro, es obvio que no existe y no vamos a llegar nunca a un 100% de empleo adecuado dentro de la gama juvenil, que estamos hablando entre los 18 y 29 años, que son los datos que se están manejando acá. Ahora bien, ¿qué programas se pueden hacer a nivel del medio? Sí,
programas que vinculen incluso a las universidades. Lo estábamos conversando hace pocos minutos antes de entrar a la entrevista. Es importante el rol y el papel de las universidades, no solamente en gestionar a través de su bolsa de empleos y de ubicar en las empresas, sino también de profundizar un poco más la relación con las instituciones privadas o con las instituciones públicas para brindar un seguimiento personalizado a sus pasantes, a sus practicantes, el buscar insertarlos. También se necesita un sinceramiento de las entidades privadas y de las entidades públicas en el sentido de que opten por retener, si no el 100% de practicantes o pasantes que están ejecutando los programas que son gestionados por las universidades, al menos un compromiso de que un 25-30% de ellos puedan realmente quedarse en una entidad. Con eso se movería muchísimo más la bolsa de empleos, se cumpliría una labor social interesante y las universidades verían con buenos ojos y rentabilizado ese proyecto de bolsa de empleos. Porque créanme que si es que la bolsa de empleos gestionamiento de prácticas de los estudiantes y que vayan a las empresas, simplemente se limitan a cumplió, y de aquí pasamos a la tesis y al grado. Pero, ¿cuál es el rol social? Incrustarlos en las entidades privadas o públicas. Buscar también por parte de las entidades privadas o públicas o de los GAS, de las fundaciones a nivel nacional, de que se puedan quedar. Y ahí también va un tema que es una tarea para el gobierno nacional. Gobiernos nacionales que asumen sus 4 años de mandato vienen con equipos propios, como es todo su derecho, a las instituciones públicas. Y obviamente colocan gente en las cabezas. Y en las cabezas tienen que estar los mejores. ¿Qué es lo que pasa cuando en una entidad le ponen a un director o le ponen a un coordinador que no tiene perfil ni experiencia, pero es recomendado de un ministro? ¿Qué pasa con un equipo que está atrás, que tiene años de experiencia, que son servidores de carrera? Entonces estoy provocando un mal clima de trabajo, porque no van a seguir a un líder, van a seguir a un pichón de líder, pero no a un líder. En las entidades privadas pasa lo contrario. Por lo menos existen procesos de selección ajustados a perfiles, usted tiene informes de selección ternas. En las entidades públicas hay algunos casos, no todos, hay algunos casos en los que ponen a los recomendados de una autoridad. Y eso no puede pasar. Al menos, digo yo, al menos en gobiernos anteriores de hace unos 20, 30 años, se seleccionaba gente, directivos de entidades, dentro de los perfiles más codiciados del medio, y las designaciones se efectuaban con meritocracia. Hoy existe meritocracia, pero también tenemos casos patéticos. Claro, tenemos que mantener la reserva de qué instituciones, de qué entidades, pero sí hay casos y casos, y usted se lo puede ver en redes sociales, que de pronto existen directores que no tienen experiencia, tienen muy poco recorrido, pero son personas que están gestionando equipos grandes de 20, 30 personas. Y eso no puede pasar, no debería pasar. Y los gobiernos deberían dar disposiciones claras a los ministros y a todas las máximas autoridades a nivel público de que aquellos perfiles que se seleccionen tienen que ser gente con muy buena experiencia. ¿Para qué? Para que los equipos de trabajo realmente se sientan respaldados e identificados con ese director, con ese coordinador que viene de líder. Exactamente. Bueno, ¿qué otras alternativas, ingeniero, en cuanto a los jóvenes también? ¿Cómo podemos en sí generar estas oportunidades laborales para quienes están desempleados, ¿no? ¿Cómo podemos en sí generar estas oportunidades? Bueno, otro lado que es importante para poder generar oportunidades es netamente ya buscar los enlaces, no solamente con las universidades, dar también un rol preponderante a los colegios y sobre todo a los institutos tecnológicos. Existen institutos tecnológicos que están tomando la vanguardia más que las propias universidades en los temas de inserción laboral de su gente, porque el instituto tecnológico, ¿qué buscará en algún momento? Llegar a ser una universidad. Hay institutos tecnológicos que buscan ser incluso hasta más que una universidad, pero están en el grado de tecnológicos. Y ellos están haciendo una mejor labor social que
las propias universidades para que sus alumnos puedan ser rápidamente ubicados, porque eso es el mejor branding, la mejor marca de venta para ellos, y que sus alumnos son ahora o servidores públicos o empleados privados, y si es que son empleados privados, establecen convenios con multinacionales. También otra de las alternativas y por la cual nosotros como Frente de Talento Humano propugnamos es que los gobiernos municipales que tienen presupuesto propio puedan incorporar reales perfiles profesionales dentro de sus estructuras, hacer reingeniería de procesos. Existen municipios donde están enquistados muchas personas que ni siquiera cumplen perfiles y están ahí por recomendaciones de los alcaldes, recomendaciones de gobernadores. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar para fortalecer el empleo desde la comunidad, establecer entes generadores de empleo en cada ciudad, en cada capital de provincia. Quito tiene, por ejemplo, Conquito. El municipio de Quito tiene Conquito. Y así es. Se puede repotenciar, se puede efectuar reingeniería de lo que vendría a ser Conquito. Buscar que sea realmente la consultora mater a nivel privado y a nivel público para poder fortalecer la promoción de todos quienes en algún momento hemos dejado una carpeta en Conquito. Yo mismo la dejé hace unos 9 años y me pareció una alternativa, una bolsa de empleos muy interesante, un buen proyecto que nació, y esto se tiene que fortalecer. La idea es fortalecer, pero ¿cómo fortalece usted? Sino efectuando un mea culpa, haciendo un FODA interno para poder crecer, cortar lo que hay que cortar y trabajar en donde se pueda tener una oportunidad de progreso y desarrollo. Entonces, una alternativa para que se genere más plazas de empleo nace y emana de los propios gobiernos autónomos descentralizados. Exactamente. Ingeniero, para ir finalizando, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones o propuestas para mejorar el empleo juvenil, ¿no? Y también, ¿cómo motivar a los jóvenes que están saliendo de los colegios, de las universidades, están ilusionados, ¿no? Que ya salen graduados, pero lamentablemente no encuentran el empleo adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones y propuestas en sí tenemos para mejorar en sí el empleo juvenil? Bueno, mi primera propuesta a nuestros jóvenes es potencien esa marca personal. ¿Cómo la vamos a potenciar? Primero con un autoconocimiento de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, para yo poder también generar un conocimiento de temas que ya no son propios de la universidad o del instituto o incluso del colegio, sino que en el mercado actualmente demanda muchas competencias de ofimática y digitales. Entonces, jóvenes, o sea, no toda la vida es del TikTok, no toda la vida es del Instagram. Si nos gusta hacer reels, si nos gusta hacer videos, ok, enfoquemos eso para profundizar en lo que tiene que ser, por ejemplo, un Camtasia, un programa en el que yo pueda generar charlas y pueda ser un capacitador. Uno puede ser de cualquier profesión, pero si tiene el plus de que es un capacitador, porque manejo programas digitales, porque edito videos, porque hago tutoriales, eso es un plus que a mí me permitirá ser contratado. Ahí estoy generando un valor agregado que una empresa lo puede valorar, una entidad pública lo puede valorar. Otro proceso importante que yo a mis alumnos cuando doy clases siempre les digo es, de todos ustedes, 30, 40 alumnos, ¿cuántos tienen una página de red social de empleos? Tienen activa. Por ahí me levantan la mano unos 2 o 3. Entonces, yo les enseño a cómo vender su imagen en esa página social gratuita de empleos. Entonces, ahí asesoro y yo les indico cómo tienen que poner una foto, cómo tienen que vender su marca personal, cómo tienes que vender lo que tú tienes en títulos, tus experiencias, tus pasantías, tus prácticas. ¿Por qué? Porque los reclutadores de empleo buscan en estas páginas, reclutan en los portales de empleo. Y muchos de nuestros jóvenes tienen que aprender a manejar estas competencias y cómo venderla, porque yo puedo tener muchas competencias interesantes a nivel laboral, pero si no las sé vender, si no las he publicado en el medio, nadie se va a dar cuenta. Ya no estamos en la época en las que tocamos la puerta y vamos a dejar hojas de vida. Me imprimo 20 hojas de vida y me voy a recorrer todo Quito el día de hoy. Ahora estamos al alcance digital y puedo disparar
a N cantidad de consultoras, de departamentos de selección, de entidades privadas o públicas para poder aplicar a un empleo. Pero también es importante hacer los seguimientos, sin caer en el nivel de que el candidato está acosando permanentemente a las empresas, pero tenemos que aprender a hacer un plan para poder llevar un cuadro en dónde estoy aplicando, a qué contactos he dirigido, para que en algún momento escribir un mail y sondear cómo va esa carpeta, cómo marcha esa aplicación en la que yo he efectuado esa postulación en este caso. Perfecto, ingeniero. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando y tenía también algunas preguntas ahí por desarrollar. Pero bueno, ese tema sería tratado igual en una segunda parte, en una próxima emisión, porque sí es importante tener en cuenta. Quiero agradecerle infinitamente, ingeniero, por su presencia aquí en Quito 2.0. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y obviamente yo quisiera también dejar un mensaje a nuestros jóvenes. No pierdan la esperanza, que en la persistencia está la clave de poder encontrar el éxito. Solamente el persistente, el que lucha, el que se esfuerza, el que da un kilómetro extra, puede alcanzar el éxito. Busquemos ser disruptivos en nuestras acciones, busquemos ser diferentes, busquemos dar ese servicio adicional en todo lo que hagamos. Créame que solamente el que da un servicio adicional es la persona que cumple y sobrecumple las expectativas. Así es, muchísimas gracias. Hemos compartido en esta tarde en Quito 2.0 con el ingeniero Raúl Granja, representante del movimiento del Frente Nacional del Talento Humano del Ecuador, para tratar sobre este tema importante de